Muy buenas, amado hermano, amada hermana, amigo. Espero en el amor del Señor Jesucristo que usted se encuentre disfrutando de su misericordia y provisión. Si tiene la posibilidad, busque su Biblia, que sea física o digital, en su teléfono, para que estudiemos hoy juntos. En mi caso voy a usar la Biblia edición Reina de Valera. Y si usted no tiene la posibilidad de leer las escrituras, por favor pida ayuda a algún familiar. Puede ir deteniendo, en este caso si utiliza el dispositivo, el video para mejor comprensión de la lectura y continuar después con el estudio. Lo importante es que usted tenga seguridad de que todo lo que estudiaremos está respaldado por la palabra de nuestro Señor. Vamos a dar inicio de iniciar el estudio de hoy con una pequeña oración para poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre Celestial, porque reinas en gloria, Señor, en este momento queremos darte las gracias por las bendiciones que nos has dado en este momento, Padre amado. Quiero poner en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Haz que la misma nos dé un entendimiento más amplio, Señor, del conocimiento, de la relación que debemos tener contigo y la vivencia en común entre los hermanos. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el Cristo Jesús. Amén. Bueno, la verdadera doctrina cristiana no solo se proclama con palabras, sino que se demuestra con el ejemplo. Jesús mismo nos enseñó que la fe genuina se refleja en nuestras acciones. Pues un buen árbol da buen fruto. Recuerdo lo que dice Mateo 7, 16 al 18. La Biblia es inspirada por Dios y es la única y suficiente para aprender sobre nuestra fe y vivir conforme a ella. Como lo dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No necesitamos documentos adicionales ni interpretaciones externas para respaldarlas. La palabra de Dios es completa y suficiente para guiarnos en el camino a la verdad. Además, también todo acontecimiento, enseñanza o revelación que no esté fundamentado en la palabra de Dios no viene de Él, sino que meramente de hombre. Gálatas 1:8 nos advierte claramente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Esto nos enseña que cualquier doctrina o mensaje que contradiga más bien o agregue algo más allá de lo que Dios ha revelado en su santa palabra, alejándose de un criterio, el criterio divino, el criterio puro de la palabra de Dios. Y adentrándonos en este tema que tenemos hoy, estaremos hablando de cómo algunos identificándose como hijos de Dios usan su santa palabra para atacar cruelmente a otros hermanos, haciendo prédicas de odio. La prédica de odio es cuando alguien usa sus palabras para despreciar, insultar o atacar a otras personas por cómo son, por cómo piensan o de dónde provienen. Esto puede provocar un enojo, puede provocar peleas y hasta violencia. Dios nos llama a hablar con amor, respeto, evitando el lenguaje que daña a los demás. En la Biblia, en el libro de Efesios 4:29, el Señor nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes.
Dios nos enseña que nuestras palabras deben servir para construir y animar a los demás, nunca para lastimarnos. También en Proverbios 15:1 encontramos una enseñanza clave para el desarrollo de este estudio. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto nos recuerda que hablar con paciencia y amabilidad puede evitar conflictos y promover la paz. El tema del estudio de hoy es asesinos de la fe. Suena muy duro, asesinos de la fe. La palabra de Dios nos enseña que la fe cristiana se basa en el amor, la misericordia y la restauración que Dios ofrece a través de su gracia. Sin embargo, en muchas congregaciones las personas que han vivido situaciones muy difíciles, como del que hablaremos hoy, nosotros enfatizaremos en un punto de tantos que se divulgan, que se hablan en las congregaciones, que lo que hacen es dañar la paz, robarle la paz a la persona, al creyente, y lo hace sentirse acusado. El tema de hoy es el divorcio, seguido de un nuevo matrimonio. Existen congregaciones que son severamente duras en cuanto a sus costumbres y juzgan severamente y rechazan a algunos creyentes que están en esa condición. En lugar de recibir apoyo y orientación, son excluidos, como si su pasado limitara su relación con Dios. Pero nos hacemos una pregunta: ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? Jesús nunca predicó con odio ni tampoco con discriminación. Él caminó entre pecadores. Él sanó a los enfermos y restauró vidas sin importar su pasado. En Mateo 9, versículos 12 y 13, nos recuerda su enseñanza. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dios no discrimina a aquellos que se acercan a Él con sinceridad. Lo que se ocupa es un corazón abierto, lo que se ocupa es una entrega genuina y un verdadero arrepentimiento de lo que se hizo en el pasado. A diferencia de la discriminación, nos ofrece una nueva oportunidad de vida. Entonces, si Dios extiende su gracia, nos preguntamos por qué algunos líderes religiosos se empeñan en excluir a quienes han encontrado restauración en Cristo. Gran pregunta. Dice la Santa Palabra de Dios algo importante sobre el divorcio. Pues esto es lo que vamos a analizar a continuación. Sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. La Biblia es clara en cuanto a la posibilidad del divorcio en casos específicos. Jesús mismo afirmó en el libro de Mateo 19, versículo 9: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Este versículo deja claro que el divorcio es legítimo cuando la causa es el adulterio. La violación del pacto matrimonial por medio de la infidelidad es una falta grave para el Señor, y en tales circunstancias la separación es algo por el cual
el creyente puede guiarse y puede orar, porque el Señor lo permite. Asimismo, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios mismo estableció normas sobre el divorcio. Deuteronomio 24, 1 y 2 nos dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Aquí se menciona que una mujer divorciada podría volver a casarse. Esto muestra que el nuevo matrimonio no es condenado por Dios en todas las circunstancias, sino que existen condiciones bajo las cuales es legítimo. Nótese hasta ahora que no he dado mi opinión, sino únicamente le estoy exponiendo lo que dicen las Escrituras. El apóstol Pablo también se refirió al tema en 1 Corintios 7:15, cuando habló sobre el matrimonio entre creyentes y no creyentes. En este caso nos dice que, pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7. Esto refuerza la idea de que no todo matrimonio es para siempre, especialmente cuando el vínculo se rompe de manera irreparable por razones ajenas a la voluntad de Dios. Con esta situación, muchos acostumbran a dar interpretaciones personales, algo alejado a la palabra de Dios, o buscan acomodar las Escrituras a conveniencia de reglas de una congregación. En este caso estoy aclarando que estas reglas están creadas por el hombre para que cumplamos en base a sus creencias, y usan la Biblia en segundo lugar, le dan un segundo lugar a la santa palabra de Dios para, según ellos, respaldar esas costumbres. En términos simples, usted llega a una congregación, ellos tienen sus estatutos, tienen sus reglamentos, tienen sus políticas, y ellos abocan, o sea, hacen que los fieles acepten esas costumbres y políticas y respaldan las mismas en la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios en un segundo lugar. Eso no es lo que enseña la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener claro que siempre la palabra de Dios es suficiente, como dijimos al inicio, pero hasta los mismos apóstoles y seguidores de Jesús fallaron de esa forma y hasta ponían en duda la realidad divina de Dios en cuanto a cómo entender su palabra o cómo interpretarla. Vamos a ver algunos casos a continuación de estas situaciones. Tenemos a Felipe, sus dudas y la respuesta amorosa de Jesús. Felipe fue uno de los discípulos llamados por Jesús, pero aunque caminó con él, tuvo dificultades para comprender completamente quién era el Mesías. En Juan 1:45 al 46, cuando Felipe se encuentra con Natanael, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le da como respuesta: de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínese usted. A lo largo del ministerio de Cristo, Felipe mostró falta de entendimiento y hasta una actitud retadora. En Juan 14:8, la palabra, Felipe dijo: Señor,
Muéstranos al Padre y nos basta. Su exigencia podría considerarse una falta de respeto y confianza en Cristo, pues Jesús ya les había revelado quién era. En lugar de reprenderlo con dureza, el Señor respondió con amor y paciencia. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cito Juan 14:9. Aquí vemos el carácter de Cristo. Él no incluso condena sobre Felipe, sino que lo corrigió con sabiduría, guiándolo a la verdad. Esto es el ejemplo que todo creyente debe seguir. Debemos enseñar con amor y paciencia, sin destruir la fe de otros. Otro ejemplo para reflexionar es la historia de Judas Iscariote. Nos recuerda que no debemos aferrarnos a nuestros propios criterios sin buscar la verdad que se encuentra en Cristo. Judas caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, pero su visión de lo correcto no estaba alineada a la voluntad y plan de Dios. Por ello tomó decisiones basadas en su propio entendimiento y terminó en un trágico final, según lo podemos constatar, lo podemos leer en Mateo 27, del 3 al 5. Esta reflexión nos muestra que no somos dueños de la verdad. La verdad está en Jesús, según lo que relata Juan 14:6. Y dice claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios perdona nuestro pasado y transforma nuestras vidas. Eso es una realidad. Vemos también la historia que nos dice la sagrada palabra del Señor con relación a Saulo de Tarso. Él era un perseguidor feroz de los cristianos antes de su conversión. Esto lo podemos leer en Hechos 9, 1 al 2. Se describe su actitud, dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén. Santo Dios. Sin embargo, Dios tenía un plan para su vida. Caminó a Damasco. Saulo fue cegado por una luz celestial y escuchó la voz de Jesús mismo, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Refiero a lo que dice Hechos 9:4. Después de este encuentro, Saulo se convirtió en Pablo, el gran apóstol que predicó el evangelio con poder y dedicación. En 1 de Timoteo 1:15 nos recuerda su propia reflexión: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí esta reflexión nos hace que todos somos pecadores, que todos fallamos de una o de otra forma. Otro claro ejemplo de perdón, incluso hasta aquel que ha asesinado, aquel que ha quitado la vida, la tenemos en la historia de David. El pecado, el arrepentimiento, el perdón de Dios para este varón. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice su palabra,
cometió un pecado grave al tomar a Betsabé como esposa, después de causar muerte a su esposo. Su esposo era Urías. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 11, que relata cómo él cayó en adulterio y luego manipuló la situación para encubrir su error, su pecado, su falta. Sin embargo, cuando el profeta Natán confrontó a David sobre esta situación, él no justificó sus acciones, sino que se arrepintió. Esta es la clave, el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, de nuestras fallas delante del Señor. Dice en Salmos capítulo 51, versículo 10, que clamó David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y nuestro Dios escuchó su clamor y lo restauró, aunque tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. La historia de David muestra que Dios perdona a quienes se arrepienten sinceramente. Quisiera hacer una reflexión final y hacerlo como hacía el Señor Jesucristo cuando le hablaba a sus seguidores, cuando le hablaba a aquellos que estaban deseosos de conocer su santa palabra, y lo hacía con parábolas. Quisiera hacer una parábola para reflexionar en este asunto. Y les comparto el tema, la parábola de la joven Betira. Érase una vez una joven que no conocía de Dios. Ella fue obligada por sus padres a casarse con un hombre muy adinerado, un hombre rico, tenía muchas posesiones, que tenía grandes herencias de sus padres. Ella no conocía a ese hombre y por supuesto tampoco la amaba. Esta mujer durante años sufrió el maltrato, sufrió las infidelidades, sufrió los golpes. Ese hombre llegó a cometer muchos pecados. Esta mujer llegó hasta encontrar a su esposo acostado en su lecho, en su cama, en la cama de su hogar, con otra mujer a su marido. Finalmente, un día después de sufrir muchos años y serle fiel a su esposo, decidió abandonar ese hogar y se fue muy lejos. Y fue una situación que ella tuvo que tomar muy dura. El hombre, al darse cuenta, se dirigió a las autoridades a denunciar que su mujer lo abandonó y que por ello le dieran el divorcio. Logró su cometido, se divorció de la mujer. Tiempo después, la mujer aceptó a Cristo y conoció a un hombre de Dios que la valoraba, la respetaba. Ella pidió dirección a Dios sobre esa situación. Tiempo después ella se casó y su oración fue respondida con una hermosa familia centrada en el amor de Dios. Mas sin embargo, en su congregación fue juzgada por el pastor y los fieles la señalaban, la rechazaban y no le permitían servir por el pasado que ella tuvo.
Cuando asistía a los cultos, se veía murmurar a los hermanos, donde la veían de una forma muy despachada. En ese momento vemos que esa congregación ha olvidado que Dios es quien juzga y quien restaura. Y aquí nos surgen unas preguntas de esta parábola. ¿Era correcto obligar a esta mujer a permanecer en un matrimonio destructivo que nunca estuvo bajo su voluntad y mucho menos bajo la voluntad de Dios? ¿O será que era justo que ella buscara una felicidad genuina dentro del plan divino de Dios? Tercera pregunta, ¿será que todos los matrimonios de los hombres son aprobados por Dios? Nos quedan estas interrogantes de esta parábola. Y es que el Padre Celestial es un Dios de amor, de restauración, según lo que encontramos en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación. Eso lo dice la santa palabra del Señor. Antes de juzgar a los demás, recordemos que todos somos pecadores y Dios extiende su gracia a quienes le buscan con un corazón sincero. Además, ningún creyente está llamado a destruir la fe de otros por su pasado. Al contrario, todos somos llamados a vivir y predicar la doctrina que Jesús enseñó. Una doctrina de amor, de restauración y esperanza. En Mateo 11:28, la santa palabra nos recuerda lo que dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cuál es el resultado de una predicación acusatoria y excluyente? ¿Acaso no se convierte en un arma que asesina la fe de aquellos que están perseverando en el camino del Señor? El llamado de Cristo es muy claro. Más que juzgar, debemos amar. Más que excluir, debemos restaurar. Más que condenar, debemos guiar a otros a la misericordia de Dios. Para finalizar, leamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10 nos habla de la expulsión de aquel acusador de los hermanos, refiriéndose a Satanás mismo, quien constantemente señalaba y condenaba a los hijos de Dios. Una de las misiones de Satanás es asesinar nuestra fe, es matar nuestra fe, es hacer que nos alejemos de la vida cristiana, es que nos alejemos de la relación
entre hermanos que el Señor enseñó, ya que es quien nos acusa y pone juicio cruel sobre nosotros. Reflexiona de qué lado estás. ¿Actúas como acusador o como restaurador? ¿Criticas y condenas a quienes han pasado por situaciones difíciles, como el divorcio y el nuevo matrimonio? ¿Le pones cargas adicionales a tus hermanos que Dios nunca les puso? ¿O apoyas la verdadera autoridad que está en Cristo, quien vino a salvarnos y no a destruirnos? Jesús nos enseñó el amor, la misericordia y el perdón, y nunca sumó a quienes condenaban a los pecadores. Recuerdo cuando el Señor protegió a la mujer adúltera allá en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 11. Demostró que el rechazo y la exclusión no son herramientas del Evangelio, sino estrategias del enemigo para destruirla. Así que este versículo nos deja una enseñanza muy clara. Quienes pasan su vida condenando a otros por su pasado están limitando la labor del acusador y no la de Cristo. Como creyentes, nuestro llamado es restaurar, guiar y amar, no destruir la fe de nuestros hermanos. Espero en el amor de Dios que formes parte de la congregación que vive, enseña e imita las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, aún es tiempo de rectificar la vida al servicio de la verdad divina. Y es que en esta vida no somos llamados a criticar ni a juzgar, sino que somos llamados a amarnos, a perdonarnos, a estar unidos en nuestra fe, que debe ser puesta en la práctica que nos enseñó nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en el mundo. Quisiera hacer una oración final para terminar esta reflexión sobre señalar, juzgar a otros que tuvieron situaciones de la vida que divorciarse y tuvieron la dicha de volver a casarse en el orden de Dios. Amado Padre Celestial, que reinas en gloria, en este momento, Señor, te pongo en tus manos a cada hermano, a cada hermana que está escuchando, Señor, este estudio de tu palabra, Señor. Yo te pido que nos abras el entendimiento, que por medio de tu Espíritu Santo sea ministrada nuestra mente, nuestro corazón, con relación al tema que hoy nos trajiste, Padre. Que tu misericordia, tu amor, que tu gran poder nos ilumine y nos llene y nos ayude a caminar unidos en la vida que tú nos has permitido tener. Camina con nosotros, ayúdanos para no tomar el papel que tiene Dios como juez. Nosotros no somos nadie para tomar ese papel. Ayúdanos para amarnos y caminar unidos en tu doctrina. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Le saluda a su hermano Cristo William desde Costa Rica. Si usted quiere o necesita oración, si quiere palabra, estoy a sus completas órdenes. Puede contactarme vía WhatsApp al 506 60 45 53 63. El Señor le continúe bendiciendo.